Ok, perfecto. Todos hayan tenido una Hufsha Neimá, vacaciones agradables y que hayan sido provechosas. Bien. Eh, Baruch Hashem. Bueno, para no atrasarnos, vamos a entrar en Inyanim, donde nos habíamos quedado la última vez. Creo que vimos todo el asunto del altar, tanto del tiempo del segundo templo como de los cambios que habrán en el tercer templo con respecto a las medidas y algunos detalles. Y trajimos algunas Mishnayot también del Ramjal, de la obra Mishkene León. Y bueno, ahora vamos a continuar con el hilo de la clase acerca de la abodá, de la cual hemos estado hablando, el servicio sacrificial, quiénes lo imparten, quiénes son los responsables del servicio, que son los sacerdotes, y discutimos también en la primera parte de la clase acerca del servicio sacerdotal, las distintas dargot, niveles y estratos que hay en el sacerdocio, comenzando desde arriba con el Cohen Agadol, hasta llegar a las guardias, las Mishmarot, las guardias sacerdotales, y hablamos también de las vestimentas, vimos las cuatro vestimentas básicas del Cohen Ediot, del sacerdote ordinario, y también las vestimentas de oro, las 8 vestimentas de oro del Cohen Agadol, y así como decíamos que así como hay 8 vestimentas de oro del Cohen Agadol, también hay 8 niveles y dargot y estratos en el sacerdocio, como lo vimos en las clases pasadas. Ahora, en esta clase, vamos a entrar un poco más en detalle acerca del servicio sacrificial en sí, desde el comienzo del servicio, viendo con más detenimiento y con algunos eh, detalles más específicos acerca del servicio. Decíamos entonces en clases pasadas que a todos se le conoce como avodá, del verbo la'avod, que significa también trabajar, y que asimismo en el servicio al creador es el verbo que se utiliza como cuando nos referimos a nuestro servicio, que nosotros regresamos al creador de lo que recibimos de él. Entonces, toda la demanda y todo lo que él demanda de nosotros por medio de las mitzvot y del servicio se conoce también como avodah, avodat Hashem. Literalmente sería como trabajar a Hashem, eh, pero lo podemos entender como servir a Hashem y de esta manera cumplir con lo que Él demanda de nosotros. Pueden ver también algunos Sidurim, el orden de rezos, el libro de los rezos, algunos, hay un libro de rezos que se llama Avodat Hashem, justamente por este concepto de que es parte de todo nuestro servicio a Hashem. Y en el contexto del templo, a todo el trabajo que los sacerdotes hacen con respecto a los sacrificios y todo lo que se hace en el templo, se le conoce también como abodá. También a esto se le conoce como abodá en el contexto sacrificial. Tenemos entonces que hablábamos acerca del Ekdesh y decíamos que el Ekdesh, del verbo leakdish, consagrar algo al creador, se hace incluso mucho antes de llegar a Jerusalén y de presentarse en el templo. Se puede hacer un Egedesh, una consagración de algún utensilio, de algún ítem o de algún animal para el servicio en el templo. A eso se le llama como Ekdesh. Dependiendo de lo que se está consagrando, así va a adquirir su nivel de consagración y de santidad.
para el templo. En el caso de animales, dependiendo del tipo de sacrificio que se haya, eh, sea en un contexto obligatorio, una persona que por alguna situación requiera traer un sacrificio al templo, o sea, de carácter voluntario. Tenemos distintos sacrificios en ambos contextos, tanto el obligatorio, sobre todo cuando se transgreden mandamientos, se requieren, sobre todo los mandamientos negativos, los que están vinculados más con el asunto de traer sacrificios de carácter obligatorio en el contexto de transgresiones. Y por otro lado, pues tenemos los sacrificios de carácter voluntario que una persona, sea por medio de un voto, o el voto se conoce como neder o como una nedavá. Una nedavá puede ser un acto de acción de gracias, una consagración por alguna donación o algo que por voluntad propia, debido a una voluntad interna, se quiera traer determinado sacrificio al templo. Esto con respecto al carácter voluntario. Y tenemos también la gran categoría dentro de los de carácter obligatorio, los sacrificios continuos, que es el sacrificio olá, el holocausto, que se quema completamente en el altar y se trae 2 veces al día, como decíamos, dentro del contexto de tanto obligatorio como colectivo, ya que es un sacrificio que representa a todo el pueblo y todo el pueblo está representado con este sacrificio, y por lo tanto es con lo que se comienza en la mañana el servicio y con lo que se termina el servicio en la tarde en el templo, con los sacrificios colectivos comunitarios de carácter obligatorio, el Corbán Olá o la ofrenda continua, Corbán Atamid. Y es en este contexto que los sacerdotes brindan la representación de todo el pueblo, y cuando se traen sacrificios de carácter personal, pues ellos también brindan el servicio de representarnos a todos y cada uno de nosotros que no somos sacerdotes, por medio de este servicio, para presentarlo a Shem. Sin duda alguna, se considera, si bien los que no somos sacerdotes traemos el sacrificio y nos hacen el sacrificio, el faenado del animal, que decíamos no necesariamente tiene que ser un sacerdote. Sin embargo, el rociamiento o la aspersión de la sangre en el altar sí la hacen sacerdote, y en esto sí estamos representados por medio de ellos. Sin embargo, importante eh, reconocer y ver, recalcar que si bien el sacerdote está como un intermedio en el servicio, tenemos la obligación de conectarnos directamente con el Creador, haciendo una confesión cuando se trae el sacrificio, que es lo que vamos a hablar hoy, acerca de lo que se hace antes de faenar el animal y presentarlo en el altar. Y vemos entonces que a pesar de ser representados por medio de los sacerdotes con el rocimiento o la aspersión de la sangre en el altar, estamos obligados a hacer esta conexión directa con el Creador al hacer la imposición de manos, lo que se llama semijá, cuando imponemos las manos sobre el animal que se está trayendo y se confiesa lo que se conoce como vidui, confesión, del verbo leidvadot. Eh, la razón por la cual se trae el sacrificio, y esto se hace directamente con el Creador, no por medio del sacerdote, lo que nos quiere decir que si bien somos representados por ellos por medio del servicio,
tenemos la obligación de establecer una conexión directa con el Creador con respecto a nuestras faltas y nuestras transgresiones, y en este respecto no tenemos intermediario por medio del sacerdote. La confesión de las faltas se hace directamente con el Creador, y en este asunto el sacerdote pues tiene que esperar que se haga la confesión de la persona directamente con su creador. El sacerdote no interviene en este asunto, ya que se transgrede eh, al, las leyes del creador eh, cuando se cometen faltas que son Ben Adam la Makom. Makom quiere decir Hashem, cuando hay una transgresión de alguna falta que directamente se cometió la transgresión hacia el creador, o en el caso de que haya una transgresión que también involucre un tercer elemento, lo que quiere decir también otro ser humano, otra persona, pues habría que hacer también esa parte de disculparse con este otro elemento involucrado en la transgresión. Sería un prójimo al cual se le cometió también una falta, disculparse con él, y en caso de alguna transgresión monetaria, regresar el objeto tomado, o regresar lo que tenga que regresarse, y de esta forma reparar lo que se cometió en contra del prójimo. Y sin embargo siempre está la otra parte también con el creador, y este servicio, este asunto, esta boda, esta confesión, la hacemos directamente con él, y en este asunto no tenemos intermediarios humanos que intervengan en nuestra confesión de faltas y transgresiones. No, no tenemos intermediario, lo vamos a ver hoy con más detalles. Importante recalcar este asunto. Tenemos entonces, hablamos ya del Ekdesh. Dijimos que el Ekdesh lo hacemos fuera del templo y mucho antes de presentar el animal. Una vez que ya subimos a Jerusalén, subimos al monte del templo, nos purificamos de toda clase de impurezas, incluyendo la impureza más grande, que es la impureza por muerto. Rociaron sobre nosotros aguas de Hatat, que son las aguas de la vaca roja, la ceniza de la vaca roja, con aguas santificadas para dicho propósito. Nos hemos purificado, traemos el animal, entramos al templo y nos presentamos ante la guardia sacerdotal que está en guardia en esa semana. Y nos pregunta el sacerdote qué específicamente nos hemos presentado en el templo, ya que, como sabemos y discutimos una vez, hay una mitzvah en la Torá, está escrito explícitamente de no presentarse con las manos vacías delante de Hashem, ya que Hashem nos da a todos, cada quien a su medida, a unos menos, a otros más. Sin embargo, todos tenemos algo que traer cuando nos presentamos a Jerusalén, y es prohibido subir con manos vacías a Jerusalén y presentarse en el templo sin traer nada, es prohibido. Entonces siempre tenemos un propósito y siempre tenemos algo que llevar y traer al templo de lo que recibimos del Creador. Nos presentamos, ya estamos en el templo. En caso de que nos presentemos por la necesidad de traer un sacrificio por alguna transgresión, pues tenemos que hacer el asunto del vidui, la confesión, y esto se hace por medio de lo que se conoce como semijá. Tenemos entonces, una vez consagrado el animal, se puede proceder al servicio, que en caso de ser un sacrificio personal, debe pasar primero
el procedimiento de semijá. El dueño del animal debe imponer sus manos sobre el animal y reclinar su peso sobre él. Hay que imponer las manos y reclinarse, hacer la reclinación y poner peso también sobre el animal y confesar el por qué se trae el animal. Asimismo, hay que arrepentirse del acto que se hizo por el cual se está trayendo el sacrificio. En el caso de un corbán shelamim, las ofrendas de paz, o un corbán todah, una ofrenda de acción de gracias, en vez de confesar, se dicen palabras de agradecimiento al Creador o palabras de alabanza. Gracias Hashem por tal y tal cosa que me diste. Y dado esto como un acto de agradecimiento, un acto de alegría, traemos este sacrificio como lo trae el Rambam en las leyes de Maaseh Korbanot, las cuales vamos a discutir hoy. Tenemos entonces que no hay semijá en sacrificios de aves, ya que recuerden, son animales pequeños, no hay en lo que reclinarse ni a dónde poner las manos en una paloma, en un pichón, y tampoco en sacrificios comunales, o sea, que representan a un grupo o en general a todo el pueblo, entonces no se hace esta confesión, excepto en el contexto del sumo sacerdote durante el servicio de Yom Kippur, del Día del Perdón. El sacerdote sí hace una confesión general eh, sobre el chivo expiatorio que va a ser presentado. Ambos son presentados en el templo, sin embargo, sobre uno de ellos se hace, de hecho, sobre los dos se hacen confesiones eh, sobre los pecados de toda la generalidad del pueblo, y en esto el sumo sacerdote representa a todo el pueblo en el contexto único de Yom Kippur. Él hace la confesión y confiesa primero sobre un toro, los pecados suyos propios personales y los de su familia, y luego los pecados de todo el pueblo en el contexto del servicio de Yom Kippur, el sumo sacerdote. Pero en general tenemos entonces que no hay semijá en sacrificios de aves o sacrificios comunales. En la imagen que tenemos acá, podemos ver una persona imponiendo manos sobre la cabeza del animal, ambas manos. No vemos la reclinación, sin embargo, discutimos esto que también hay que, además de imponer, hay que reclinarse también sobre el animal. Tenemos entonces algunas leyes que nos trae el Rambam en su capítulo 3 de leyes del procedimiento sacrificial. Nos dice el Rambam, Ishnaim she ratzu le'avi shenamim o la בשותפות מביאים בין בנדר בין בנדבה ואפילו עוף יבוא בשותפות. Nos dice cuando dos personas desean traer una ofrenda de paz, shelamim o una olá en consorcio o en grupo, cuando se trae eh, en grupo, quieren ustedes presentar con su familia o con un grupo o alguna comunidad en particular, se puede hacer, ya sea por un voto que se hizo o como una donación, una nedavá, una donación de carácter voluntario. Incluso se puede traer un ave en conjunto, como lo dice acá el Rambam. Nos sigue diciendo, ואחד אנשים ואחד נשים או עבדים מביאים כל הקורבנות, אבל העקום אין מקבלים מהן אלא עולות בלבד, שנאמר ויקרא ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלוקיכם. Dice, hombres, mujeres y sirvientes pueden traer de todos los tipos de sacrificios de las personas que no son parte del pueblo de Israel.
Por el contrario, se aceptan solamente olot, que es el sacrificio, el holocausto, que se quema completamente, y es el sacrificio más básico, como está escrito en Vaikra, de manos de un extraño, un ben nejar, no ofrecerás del pan de tu Dios, lechem elokejem. Sigue diciendo, afilo olat aof מקבלים מן הנוכרי, אף על פי שהוא עובד עבודה זרה, אבל אין מקבלים מהן שלמים ולא מנחות ולא חטאות והאשמות. Incluso holocaustos de aves pueden aceptarse de una persona que no es parte del pueblo de Israel, incluso una persona que activamente y actualmente hace idolatría. Sin embargo, dice, no se aceptan ofrendas de paz, que son las shelamim, ofrendas de harina, las ofrendas menajot o minjot, de las cuales hablamos ya hace unas semanas, las ofrendas de harina, ofrendas por el pecado, las hataot, la ofrenda hatat, y ofrendas por la culpa, ashamot, no se aceptan de estas personas. וכן עולות שאינן באות בנדר ונדבה, אין מקבלין אותן מן הנוכרי, כגון עולת יולדת וכיוצא בה, מעולות שאינן באות משום נדר ולא משום נדבה. Del mismo modo, los holocaustos, o sea, las olot, en la ofrenda olá, que no provienen de votos o donaciones, no se aceptan de personas que no pertenecen a Israel. Por ejemplo, el de una mujer que dio a luz o similar, u otros holocaustos que no provienen como votos o donaciones. Sabemos que la mujer judía, al dar a luz, después de pasar el periodo de purificación, tiene que presentarse al templo y traer una serie de sacrificios, lo que se llama Corban y Yoledet, o sea, los sacrificios de la mujer que dio a luz. Sigue diciendo, נוכרי שהביא שלמים, מקריבים אותן עולות, שהעקום לבוא לשמיים, נדר שלמים ונתנם לישראל, על מנת שיתכפר בהם לישראל, אוכלים אותן הישראלים כשלמי ישראל, וכן אם נתנן לכהן, כהן אוכלן. Cuando una persona no judía trae ofrendas de paz, deben ser sacrificadas como holocaustos, como olot, a pesar que la persona las trajo como sacrificio de paz. Esa fue la intención de él, pero vemos entonces que hay que sacrificarlos con la intención de que sean sacrificios olá, porque dice la intención del corazón de ellos por la que se trajo, la persona lo trajo, es a causa del cielo. O sea que realmente lo trae con buena voluntad y de todo su corazón. Trajo el sacrificio en nombre de Shelamim, de sacrificio de paz. Sin embargo, sabemos que de ellos no se pueden hacer en la práctica sacrificios de paz, entonces se hacen como sacrificios olá, que se queman completamente y se le aceptan, no se le rechazan, se le dice, se acepta el animal, sin embargo se hace como una olá y no se hace como shelamim, lo que quiere decir que en la práctica eso es lo que ocurre, se hace como una olá. Sin embargo, si tenemos el contexto y la situación que la persona se lo da a un judío con la intención de que el judío reciba expiación, el judío puede participar de ellos como un korban shelamim. Dijimos que los shelamim, los sacrificios de paz, hay ciertas partes del animal que son consumidas tanto por el sacerdote como por la persona que los presenta, así como un conjunto de panes que se trae, que también se consumen en familia o en el grupo con el cual se trae el sacrificio dentro de Jerusalén. Eh, entonces nos dice, el judío puede participar de ellos
como las ofrendas de paz del pueblo de Israel, como shelamim normales que presenta a cualquier judío. Asimismo, si se los da a un sacerdote, a la persona no judía, el sacerdote puede participar también de la carne y los panes que son traídos juntamente con esta clase de sacrificios. Nos continúa diciendo Israel, Shehu Mumar, la Avodah Zara o Mejalel Shabbat, בפרחזייה, אין מקבלים ממנו קורבן כלל, אפילו העולה שמקבלים אותה מהנוכרים, אין מקבלים אותה מן המומר הזה שנאמר, ויקרא אדם כי יקריב מכם, מפי השמועה, למדו מכם ולא כולכם להוציא את המומר. Nos dice entonces cuando un judío es un apóstata, o sea, un mumar, que adora a deidades falsas o que profana el sábado en público, no se le aceptan sacrificios de él, no se aceptan sacrificios de él de ningún tipo en absoluto, incluso un holocausto que se acepta de una persona no judía, no se acepta de él, para que veamos la gravedad y la severidad que se tiene cuando una persona del pueblo de Israel, quien se demanda mayor santidad y mayor servicio por medio de los mandamientos y transgrede de esta forma, no se le aceptan ninguna clase de sacrificios. Esto se deriva de un versículo que dice en Vaikra, que dice, un hombre de ti que sacrifique, según la tradición oral, se aprende que de mikem, como dice el Rambam, de vosotros, lo que quiere decir que no de todos, no mikulam, kulhem, lo que excluye entonces al apóstata o a una persona que transgrede públicamente el Shabbat, o que es conocido que la persona, a pesar de ser miembro de Israel, es una persona que se dedica a, a servir a la mentira y a la vanidad de los ídolos. Nos sigue diciendo, אבל אם היה מומר, הישאר עבירות מקבלים ממנו כל הקורבנות כדי שיחזור בתשובה. היה מומר לעבירה והוא מפורסם וידוע לעשותה והורגל בה בין להכעיס בין לתיאבון, אין מקבלים ממנו קורבן לאותה עבירה. כיצד? כגון שהיה רגיל לאכול חלב בין להכעיס בין לתיאבון ושגג, ואכל חלב והביא חטאת, אין מקבלים אותה ממנו. Nos dice, sin embargo, si fuere hereje con respecto a otras transgresiones, cualquier sacrificio que trae es aceptado para que se arrepienta. Sin embargo, si fuera un hereje con respecto a una transgresión y es de conocimiento público que la comete y se ha acostumbrado a hacerlo, un sacrificio que trae expiación por esa transgresión que él hace, ya sea para provocar la ira de Dios, Hazbe Shalom, o por deseo de hacerlo, le va la gana hacer la transgresión, entonces no se le acepta por esta transgresión específica. ¿Y qué aprendemos de esto? Si una persona, por ejemplo, estaba acostumbrada a comer cebo, el Helev, como ustedes saben, que lo que recubre los riñones, esta grasa, eh, es prohibido comerla y hay castigo de caret por comer esta grasa voluntariamente y de manera consciente. Hay un castigo de caret por hacerlo y la persona se acostumbra, Hasbe Shalom, a comer cebo, ya sea para provocar la ira de Dios o por puro deseo, le gusta comer el cebo y luego sin darse cuenta comió de él y trae una ofrenda por el pecado, por esta transgresión, entonces no se le acepta en caso que cometa de manera rutinaria esta transgresión. Continúa y dice, Olot Akum en Mevi'in עמהם נסכים שנאמר במדבר, כל האזרח יעשה ככה, אבל נזקכם
קרבים משל ציבור שנאמר במדבר, ככה תעשו לאחר כמספרם, ואינן טעונות שמחה שאין שמחה אלא בישראל, באנשים לא בנשים. Nos dice entonces, las personas no judías no traen ofrendas adicionales para los holocaustos, las olot que traen. Recordemos las ofrendas adicionales. Hablábamos de esto, que son los nesajim, las ofrendas de vino, aceite, todo lo que se agrega después de haber sacrificado al animal y de haber enviado sus órganos internos al altar para ser quemados. Se hace entonces el procedimiento de Nesajim sobre unas copas que hay en la parte suroccidental del altar. Las vimos también y vimos imágenes de estas copas, estos cefalim, en donde se derrama el vino en este caso y el aceite que tiene que ver, como vimos, uno de los ingredientes de las ofrendas de harina, que como vimos Mishnayot, a unas cuantas Mishnayot anteriores, el Rambam dijo que, y de todas maneras, los no judíos no traen ofrendas de harina al templo. Entonces nos dice que tampoco ofrendas adicionales, no de vino ni tampoco aceite. Como se puede inferir, dice él en el libro de Bamidbar, todo nativo entre ustedes hará de esta manera. Las ofrendas adicionales que acompañan a sus sacrificios son, sin embargo, traídas de los fondos comunales del templo. Así harás con cada uno según su número, como dice Van Midbar. Estas ofrendas, que son, hablando de las olot, no requieren semijá, porque la semijá es realizada solo por un judío y por un hombre y no por una mujer, como vamos a ver más detalladamente en unas Mishnayot más adelante, como nos trae. Nos dice, כל קורבנות בהמה שיקריב היחיד בן חובה, בן נדבה, סומך עליהם, כשאין חיים חוץ מן הבכור והמעשר והפסח, שנאמר, ויקרא ושמח ידו על ראש קורבנו מפי השמוע, למדו שכל קורבן במשמע חוץ מפסח ובכור ומעשר. Nos dice entonces todas las ofrendas de animales domésticos que trae un individuo. Animales domésticos, recordemos, son todas las behemoth, los animales kasher que se pueden sacrificar en el altar. Todos estos animales que tienen estas características de pezuña partida y que pueden rumiar, las características que nos da la Torá para identificar animales que son permitidos. Todo animal que es permitido comer generalmente se puede sacrificar en el altar. Eh, entonces, a esto se refiere a con behemoth o animales domésticos, teniendo en cuenta que desde el punto de vista de estas leyes, animales que generalmente se solía mantener en casa y bajo el dominio de la persona eran animales que son kasher y animales que son puros y que se pueden consumir. Esto generalmente era la práctica en este tiempo. Lo leemos en el Tanaj, en la Biblia, leemos como los patriarcas eran pastores y mantenían animales en el ganado, en la cercanía con ellos y convivían y cuidaban de ellos, generalmente animales domésticos en este sentido, de que son animales que son puros, animales que se pueden comer, animales que se pueden traer al templo. Esto es el concepto de lo que fue y se considera animales domésticos en este contexto. Hoy en día, sin embargo, vemos que el asunto de mantener animales en casa ha cambiado un poco, ya que se tienen perros, gatos y otra clase de animales que no son kasher, no son puros, no se pueden comer, no se pueden tampoco traer al templo, y entonces esto no entraría
en este contexto de cómo las cosas se dieron anteriormente. Entonces tomemos en cuenta esto, que animales domésticos no referimos a animales kasher, animales puros, animales que se pueden faenar y comer, que son permitidos, y animales que se pueden faenar en el contexto también del servicio en el templo, en el altar. Nos dice entonces, todas las ofrendas de animales domésticos que trae un individuo, ya sea aquellas en las que está obligado o las que provienen mediante un voto, requieren semijá mientras el animal está vivo, con excepción de la ofrenda del primogénito, el mejor, la ofrenda del diezmo, el maaser, y del sacrificio pascual, como lo vimos en las clases antes de Pesach, como la ofrenda de la Pascua, al sacrificio pascual. No se hace esta confesión y tiene características un tanto distintas del sacrificio en general. Lo podemos ver en este contexto, cómo está derivado esto del libro de Vaikra, como dice, y él apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda, según la tradición oral. Aprendimos que esto se refiere a todos los sacrificios, a excepción de la ofrenda pascual, la del primogénito y la ofrenda del diezmo. Cuando se aparta el diezmo de los animales, de lo primero de nuestro ganado, y se trae al templo, no se hace entonces esta semijá de la ofrenda pascual. Y cuando se traen de los animales primogénitos, del tema que Besrat Hashem vamos a discutir más adelante, lo de los primogénitos, algo muy importante. Sobre estos sacrificios no se hace la confesión o la semijá. continúa diciendo, העוף אינו טעון שמחה, וכן כל המעות שדינן שיפלו לתיבות של נדבה, שכבר ביארנו בהלכות שקלים, שכולן יבואו עולות, אין בעל אותן המעות צומח על אותה העולה, ואינו מביא עליה נסכים, אלא נסחיה משל ציבור, ואף על פי שהיה כהן עבודתה והורה של אנשי משמר. Nos dice, el sacrificio de un ave no requiere de semijá, como lo vimos, las tórtolas o las palomas, yoná o tor, que son las clases de aves que se pueden sacrificar. Asimismo, no se hace sobre ellas semijá o confesión sobre el ave. Asimismo, todo el dinero o los fondos sobre el cual se decidió que deben de ser entregados a los fondos que hay para las ofrendas voluntarias, como se explicó, lo explicó el Rambam en el J. Shekalim, deben usarse para comprar holocaustos, comprar olot. La persona a la que pertenecía este dinero no realiza entonces el mijá sobre ese animal, ni trae las ofrendas que lo acompañan. En cambio, las ofrendas que acompañan se traen de los fondos comunales, o sea, el vino o el aceite, si es requerido, se trae de fondos comunales, o sea, del arca comunitaria, de los fondos monetarios comunales que hay. Aunque fuera sacerdote el que trae el sacrificio, el servicio de ofrecerlo, su piel, pertenecen a los miembros de la guardia que está en servicio en ese momento y no entonces al sacerdote que viene y presenta también un sacrificio, no se le da a él, sino que se le da a los sacerdotes, sus compañeros, colegas sacerdotes que están en guardia en ese momento. continúa diciendo, הכל סומכין חוץ מחרש, שוטה וקטן, ועבד ואישה, בסומה ונוכרי, ואין השליח סומך שאין סמיכה אלא בבעלים שנאמר ויקרא ושמח ידו, לא יד אשתו ולא יד עבדו ולא שלוחו. Todas las personas pueden realizar semijá, con la excepción de un sordomudo, un jeresh, un individuo con discapacidad mental, un shoté, un menor, un katán, un sirviente, un eved
una mujer, Isha, un ciego, Sumá, y una persona no judía, un Nohri, un representante, un Sheliach, que trae el sacrificio en nombre del dueño, no realiza entonces la semijá, porque la semijá solo la realizan los titulares, o sea, la persona que está obligada a traer el sacrificio y compró el animal o lo adquirió o ya lo tenía y lo trae al templo, es quien hace la semijá, y en caso de mandar un representante, un shaliach, no es el shaliach el emisario o el representante quien hace la semijá o la confesión, sino que es la persona eh, la cual está en la responsabilidad de traer este sacrificio. Vemos entonces una vez más que no hay ningún intermediario para esta confesión, no el sacerdote y tampoco un emisario que se puede enviar para presentar el sacrificio en el templo. No son ellos, no hay intermediarios para confesarse. Directamente la persona obligada sobre la que recae la obligación de traer sacrificio es él quien tiene que hacer la confesión directamente al Creador. La semijá, dice él, solo la realizan los titulares, como está escrito en Vaikra, y él apoyará su mano, Yadó, su mano, y no la mano de su esposa, ni tampoco la de su sirviente, ni la de su representante, sino que él mismo tiene que hacer la confesión personalmente. Nos dice Hamishashi, הביאו זבח אחד, כולם סומכים עליו זה אחר זה. לא יסמכו כולם בבת אחת, מי שמת והניח קורבנו עולה או שלמים, הרי יורשו מביאו וסומך עליו ומביא נסחיו. Cuando 5 personas traen un sacrificio, como decíamos, en conjunto, en grupo, en consorcio, todos realizan semijá sobre el animal, uno después del otro, cada uno lo hace separadamente, no deben de realizarla al mismo tiempo todos, y cuando una persona muere, Hazbe Shalom, que vivamos hasta los 120 y deja un sacrificio, un holocausto, una olá u ofrenda de paz, su heredero, mi Yoresh, el heredero, debe ofrecerlo, realizar las semijas sobre él y traer ofrendas, las ofrendas que lo acompañan, las ofrendas adicionales. En este caso, entonces, solo de que en el caso que la persona falte físicamente, ya que partió del mundo, en este caso tendría que ser su heredero, quien sí tiene que hacer entonces la confesión y traer los sacrificios adicionales en caso de tener que presentar vino o aceite como ofrendas adicionales o acompañantes, los nesajim. Continúa en סמיכה וקורבנות הציבור חוץ משתי סמיכות. על שעיר המשתלח ועל פר יעלם דבר ושלושה מן הסנהדרין סומכים עליו, ודבר זה הלכה מפי משה רבנו שאין בציבור אלא שתי סמיכות. Nos dice entonces, la semijá no se realiza con ofrendas comunales, korbanot a tzibur, de la comunidad, comunitarias, excepto con respecto a 2 sacrificios, el chivo enviado a Sacer, como decíamos anteriormente, y el toro traído por el olvido de una ley. En este caso, 3 miembros del Sanedrín realizan la semijá sobre él. En este caso sería uno tras del otro, no en conjunto de una vez la confesión, sino que uno tras el otro, los miembros del Sanedrín. Nos dice él, esta es una ley transmitida por Moshe Rabenu, nuestro maestro, que la semijá no se realiza en ofrendas comunitarias, excepto sobre estas 2, como decíamos anteriormente, sobre este toro, el par Elim Dabam, y este Sair Amishtaleach, o sea, el chivo o esta cabra que es enviada
hacia este lugar que se conoce como Azazel. Se hace entonces una confesión por la comunidad, como vemos, solo en casos particulares que son estos dos, se hace entonces la confesión por la comunidad. Por todos los demás, vimos entonces que cada persona en lo particular y en lo personal es quien tiene que hacer la confesión sobre el animal. continúa diciendo en סומכים אלא בעזרה צמח חוץ. לעזרה חוזר וסומך מבפנים, ואם היה בעל הקורבן עומד בחוץ והכניס ידו לפנים ושמח שמיכתו כשרה, וכו שישמח יסמוך בכל כוחו, ואין סומך אלא טהור, ואם צמח הטמא שמח. La semijá se realiza solo en el patio del templo, la azara, el patio principal del templo. Si se realiza fuera del patio, se debe realizar nuevamente adentro. Si el que trae el sacrificio estaba parado fuera del patio del templo, pero extiende sus manos hacia el patio y realiza así la semijá es válida siempre y cuando lo haga con todas sus fuerzas, como dice él, bekol kojo, koach, fuerza. Solo una persona que es ritualmente pura puede realizar semijá. Si una persona que es ritualmente impura realiza semijá, la semijá bediavad, o sea, si ya lo hizo, de todas maneras se acepta, pero la jatajila de manera inicial, idealmente, es la persona eh, ritualmente pura quien debe de realizar la confesión. Y es por esto que dijimos al principio de la clase que una vez que nos purificamos, entramos al templo, ya que en este lugar, la Zara, hay una prohibición de estar impuro en este lugar y hay que tener por eso ese cuidado y pasar un proceso de purificación, incluyendo el ritual de aguas de Hatat, de cenizas de la vaca roja con agua santificada para tal propósito, antes de poder entrar. nos dice entonces, ובמקום שסומכים שוחטים ותכף לשמחה שחיטה, ואם שחט במקום אחר, או ששחה שחיטתו כשרה, בהשמחה שירא מצווה היא לפיכך, אם לא סמך כיפר ואינה מעכבת, ואף על פי כן מעלים עליו כאילו לא כיפר. El animal debe ser sacrificado en el lugar donde se realiza la semijá. Ahí en ese mismo lugar se hace el faenado del animal. El animal debe ser sacrificado inmediatamente después de la semijá. Si se sacrificó en un lugar diferente o esporó antes de sacrificarlo, el sacrificio sigue siendo aceptable, no se invalida. La semijá, nos explica él, es un aspecto que incrementa la acción del mandamiento, sin embargo, no es algo imprescindible. Por lo tanto, por consecuencia, si no se realizó la semijá, el sacrificio todavía trae expiación. Sin embargo, dice, se considera como si el sacrificio no lo hubiera hecho. Como dice Afalpi Hen, Maalim Alav, o sea, se hace pensar que hilo lo kiper, como si no hubiera expiado el animal al no haber hecho la confesión antes de faenar al animal, como dijimos y vimos en la Mishnah, en una Mishnah anterior, se hace la confesión poniendo ambas manos y reclinándose sobre el animal mientras el animal está vivo. continúa diciendo, וצריך הסומך לסמוך בכל כוחו בשתי ידיו על ראש הבהמה, שנאמר ויקרא על ראשו העלה, לא על הצוואר ולא על צדדים, ולא יהיה דבר חוצץ בין ידיו ובין הבהמה. La persona que realiza la semijá
debe hacerlo con todas sus fuerzas, imponiendo ambas manos sobre la cabeza del animal, como está escrito en Vayikra, sobre la cabeza del holocausto al Rosh Alá, y no sobre el cuello del animal o tampoco por los costados, así como no debe haber ninguna interrupción, algo que interrumpa, algo hotzetz, una mejizá entre las manos de la persona y el animal. Continúa diciendo, ve kitzat somech, אם היה קורבן קודש קודשים, מעמידו בצפון ופניו למערב, והסומך עומד במזרח ופניו למערב, ומניח שתי ידיו בין שתי קרניו, ומתוודה על חטאת עוון חטאת ועל אשם עוון אשם. ועל העולה מתוודה עוון עשה, ועוון לא תעשה שניתק לעשה. ¿Cómo se realiza la semijá? Sí, el sacrificio era una de las ofrendas del orden más sagrado, las Kudshei Kudashim. El animal debe colocarse en la parte norte del patio del templo, como sabemos y hemos dicho anteriormente. La shechita, el faenado de animales de Kudshei Kudashim, con el grado más alto de santidad. Su faenado es solamente en el norte, al norte del altar, y es donde el animal debe de colocarse y donde debe hacerse entonces la semijá. El animal debe colocarse en la parte norte del patio del templo, el animal viendo hacia el oeste en dirección al Kodesh, a Kodashim, donde está la Shejinah, donde está el arca de la alianza. La persona que realiza la semijá se para hacia el este con su rostro hacia el oeste, viendo también hacia el Kodesh, a Kodashim. Debe colocar ambas manos entre sus dos cuernos y recitar la confesión apropiada por una ofrenda del pecado, si es un sacrificio de hatat que se está trayendo, y la transgresión que justifica traer una ofrenda por el pecado, o sea, confesar y decir la razón por la cual la persona se vio obligada a traer el sacrificio, y la transgresión que justifica traer una ofrenda por la culpa, la ofrenda a Sham, y generalmente, como dijimos, es una ofrenda que también involucra a un tercer elemento, o sea, a una persona a la cual se le ha hecho también una transgresión en contra de él y también en contra del Creador por haber transgredido un mandamiento de hacer daño al prójimo. Y nos dice por un holocausto, una olá, confiesa el pecado de no haber observado un mandamiento positivo o por haber hecho una acción que implica transgredir un mandamiento negativo. Como vemos, entonces tenemos en el contexto de mandamientos positivos, es por no hacerlo, algo que pasivamente dejamos de hacer por negligencia. En el caso de mandamientos positivos, y en el caso de mandamientos negativos es lo contrario. Generalmente los mandamientos negativos es de retenerse y restringirse, de no hacer una acción, y entonces al transgredir se hace algo activamente, se comete una acción, con lo cual se transgrede entonces un mandamiento negativo. Generalmente así es. Y así es como se hace la confesión. Nos continúa diciendo que tzad mitvade, omer, hatati, aviti, pashati, ve'asiti kach, ve'kach, וחסרתי בתשובה לפניך וזו כפרתי. היה הקורבן של המין סומך בכל מקום שיצא מן העזרה במקום שחיטה, ויראה לי שאינו מתוודה על השלמים, אבל אומר דברי שבח. Nos dice entonces cómo se hace la confesión. Leitevadot, confesarse, hacer un vidui. Nos dice
Dice, pequé, transgredí, cometí iniquidad, hice esto y esto, hatati, aviti, pashati. Esta es la fórmula que también utilizamos en las selijot, ahora que los sefardim comenzaron a decir selijot. Y esto me he arrepentido ante ti, hice esto y esto, así de kaj, así hice tal y tal transgresión, lo confiesa, lo dice con su boca, confesándolo, que pecó, transgredió contra el Creador, hizo así, y se arrepiente y vuelve ahora al Creador, hace shuvah, y esta es la expresión, o sea, el animal que trae está presentado delante de Hashem, y frente al sacerdote, antes de faenarlo, es la capra, o sea, es la expiación. Si se trae una ofrenda de paz, debe realizarse mijá con todas sus fuerzas en cualquier lugar que desee, dentro del patio del templo, donde el animal será sacrificado. Como dijimos, ahí es donde se va a sacrificar, ahí es donde se hace la confesión, la semijá, y la opinión del Rambam es que no se hace confesión por ofrendas de paz, sin embargo, en cambio, se dicen palabras de alabanzas, como dijimos, ya que el caso de los shelamim, las ofrendas de paz, no, como ustedes saben, no es por una transgresión, sino al contrario, una ofrenda que por agradecimiento y una expresión de retribución de alguna manera a todo lo que nos da el Creador, traemos el animal, se toma parte de él, también de su carne, y en este caso, pues en vez de confesar una transgresión, se agradece al Creador con palabras de agradecimiento y de alabanza, y al presentar el animal. Con esto entonces terminamos toda la parte de la confesión, y Besrat Hashem, la próxima clase seguiremos viendo el procedimiento sacrificial, luego entonces que se ha hecho la transgresión, se ha hecho la confesión, y se procede entonces al faenado del animal y a el resto del procedimiento. Si tienen alguna pregunta hasta ahora. No, no, de mi parte ninguno, doctor. Muy buena la clase y muy hermoso otra vez volver a escucharlo nuevamente en todas las Baruch clases. Hashem. Bueno estar de vuelta con ustedes también. ¿Alguien más tiene algún comentario, duda, pregunta de lo que vimos hoy? Yo tengo, doctor, tengo Sí. un... ¿cuál es el secreto detrás de los korbanot? ¿Por qué Hashem? No sé si sería la pregunta, la pregunta, pero sí, quizás muchos se lo han preguntado alguna vez. ¿Por qué Hashem requiere del derramamiento de sangre en todo lo que son los korbanot? ¿Cuál es el secreto detrás de ello? Ok, hablamos en la primera clase, si no me equivoco, trajimos varias opiniones de los comentaristas acerca de las razones por las cuales se presenta un animal y se hace el sacrificio. Una, comenzando desde el nivel del Peshat, o sea, el nivel más simple y la simplicidad de los actos, tenemos que en el mundo es sabido ante nosotros que existe, si bien existe la misericordia, el atributo de Gesed, de misericordia, tenemos por otro lado también que hay un atributo de justicia, un atributo de Din, que en los conceptos más profundos es algo que se para a la izquierda, y todo el inyan y el asunto de la misericordia, la piedad, la bondad, es algo que va generalmente en el lado derecho, o sea, a nuestra derecha. Eh, Tenemos entonces, decíamos y trajimos la Mishnah del Pirkei Avot, que dice que el templo está basado en estas cualidades,
tanto de gesed, de bondad, como de tzedek, de justicia y de actos de bondad, como lo trae el Pirkei Avot. Sobre estos fundamentos y sobre estos tres pilares es que está fundamentado el templo y así también se maneja el mundo. Tenemos entonces, hablamos también antes de comenzar justamente creo que esta clase, esta última serie de clases, trajimos un poco acerca del pecado, de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal, hablamos un poco del libre albedrío y cómo entonces esto viene a jugar un papel fundamental en el asunto de transgredir o no transgredir, como nosotros tenemos como esa opción puesta sobre la mesa. Tienes aquí los mandamientos y por otro lado, Hasbe Shalom, las transgresiones e irse por el camino que Hashem nos dijo que no camináramos. Al tener entonces una inclinación al mal que continuamente nos hace ya sea a pensar, a decir o el siguiente nivel a actuar, a hacer un acto con el cual se transgrede o al creador o al prójimo, tenemos entonces que hacer una reparación, hay que reparar eso, hacer un tikkun y llevar de vuelta a el asunto a como estaba anteriormente. Y es entonces en este contexto que entra todo el asunto de los sacrificios y el servicio sacrificial. Dice el Ramban, Nachmanides explica que el inyan de traer animales y sacrificios es como una temura, dice él, como un intercambio que nosotros intercambiamos nosotros mismos, nuestra propia sangre, la intercambiamos por la sangre del animal. Trajimos también el concepto del asunto de la sangre, como está escrito en la Torá. La sangre es lo que da vida al nefesh, como dice la Torá, y lo establece de esta forma, el nefesh hayá, o sea que el alma de la hayá, así es el primer nombre que se le da a Adán, antes de dársele el nombre, que en este caso sería un apellido de Adam, de hombre, que fue sacado de la tierra. Todos nosotros fuimos llamados antes de eso Nefesh Hayá, o sea, almas vivientes. Y es en este nivel de Nefesh Hayá que todos compartimos algo en común, tanto seres humanos como animales compartimos eso en común. Y la Torah nos dice que la vida del Nefesh Hayá está en la sangre. Y es por este asunto que eh, en este nivel se puede entonces derramar la sangre de un animal que no es un ser humano y entonces hacer esta representación de nuestra sangre por medio de la sangre del animal en el altar. Hacer esta temurá, este intercambio porque sucede a este nivel, al nivel de Nefesh Hayá, al nivel más básico, al nivel que todos nosotros, seres humanos, compartimos también con los animales. Tenemos instintos, tenemos deseos, tenemos pasiones y tenemos características también, como Bezrat Hashem, lo vamos a ver en una clase más adelante, nos trae el Malbim, comenta eso en la parashá de Bereshit, la parashá del Génesis, que como ustedes saben, los traen los Midrashim, el hombre fue creado con tierra de todo el mundo, juntó un poco de cada lugar y de eso fue formado nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo orgánico. Sin embargo, en el caso de los animales, como comenta el Malbim, cada animal tiene su propia característica y algo por lo cual es caracterizado y nos trae varios ejemplos como el león, la valentía, el tigre, la fuerza, etcétera, etcétera. Así entonces cada animal particular tiene su propia característica, sin embargo nosotros como seres humanos podemos recolectar de todas estas características y tenerlas dentro de nosotros, desde luego, cada persona con su personalidad y con su propia expresión que cada uno de nosotros tiene. Sin embargo, todos intrínsecamente tenemos cualidades también
que compartimos con los animales, y es en este nivel de Nefesh Hayah que puede entonces darse esta temurá, este intercambio de la sangre del animal, un animal kasher, y se puede derramar en el altar en intercambio por nuestra propia sangre. Y entonces en este caso hacer la reparación y traer nuevamente justicia, equidad y lo que se conoce como tzedek nuevamente a la vida y a nuestra realidad. Y es en este concepto entonces, en este contexto que entra todo el asunto de los sacrificios, eso a un nivel de Peshat. Desde luego hay más explicaciones que trae la Kabbalah y cosas más profundas que de repente podríamos revisarlas y traerlas. Se habla del Kitruk, de siempre esta fuerza de la Sitra Hara, o sea, la fuerza negativa que siempre están continuamente acusando a los seres humanos y hostigando a la humanidad a cometer transgresiones y alejarse del Creador. Esto dentro ya de un contexto más profundo, pero en general quiero que nos quedemos con el contexto más de lo simple, que se habla de esta temurá y de este nivel de Nefesh Hayah, y es por eso que puede suceder este intercambio entre animales y seres humanos. Eso en general, así es como funciona el asunto del servicio sacrificial. Desde luego que hay conceptos todavía más profundos a medida vayamos estudiando, Besrat Hashem. Desde luego tenemos el Inyan de la vaca roja, que hay que estudiarlo, y eso también trae y nos introduce otros conceptos todavía más profundos que el asunto que estos sacrificios que hemos estado viendo los últimos meses. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, ya está todo, creo. Gracias a ustedes entonces por el tiempo. Qué bueno verles Gracias. nuevamente, y Bezrat Hashem, la próxima semana seguimos discutiendo de el servicio sacrificial. Muy bien, doctor, gracias. Después yo le voy a Gracias a escribir por ustedes. privado por alguna pregunta. Ok, perfecto. Que todos estén bien. Saludos. Toda Rabá. Gracias. Gracias. ¿Cuánto?